Ustedes pueden proceder a buscar en YouTube clases para que les indique cómo dominar las técnicas que no están dominando, como la definición de reglas de potencia, suma de fracciones, en algunos casos hasta la propia suma. Algunos ni siquiera saben sumar. Entonces, temas de este tipo ya en sí se escapan de lo que estamos viendo, que es cálculo de varias variables. Pero de todos modos, en el transcurso de la clase, si tienen alguna duda, yo se las puedo aclarar. No hay ninguna inquietud. Estas serían las calificaciones que les irían al primer ciclo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un taller sobre el examen. Aquí en las pantallas pueden ver la solución del examen. Si se dieron cuenta, el examen consistió en preguntas, en ejercicios que fueron resueltos en clase. Sí, los cuatro ejercicios fueron resueltos en clase. Así que en realidad que esperaba unas mejores calificaciones, pero bueno, parece que no asisten a clases. Así que aquí pueden ver cómo es la solución. Aquí nos dicen que para las funciones vectoriales r de t igual a u de t, ¿sí? R de t igual a 1 sobre ti menos j más logaritmo natural de tk, y u de t igual a t cuadrado i menos 2tj más k, determinar lo siguiente. Al mismo tiempo se encuentra la fórmula. Nos piden encontrar la derivada del producto punto entre estas dos funciones vectoriales y la derivada del producto cruz entre la función vectorial u con su derivada. Entonces, aquí están las fórmulas. Aquí la mayoría tuvo un inconveniente, que no entendían ni siquiera lo que se les preguntaba. Parece que no gozan de la habilidad de poder leer bien, ya que la mayoría procedió a, a calcularme exactamente esta expresión. Y esta es nada más una fórmula general para la derivada del producto cruz entre las funciones. En sí lo que se pedía es lo de acá. Pero parece que tienen un problema y no pueden cuando se les cambia una letrita. Parece que tienen que mejorar eso. Intenten leer un libro, ¿no? Intenten leer, tal vez eso les pueda ayudar a mejorar
la capacidad de comprender lo que se le hacemos. Entonces, aquí pueden ver el procedimiento justamente abajo. Como se dan cuenta, lo que ocurre es que procedemos a calcular la derivada. Calculamos la derivada eh, de R de t y la de U de t. ¿Por qué? Porque en la fórmula que vemos aquí nos están pidiendo justamente proceder a calcular la derivada de producto cruz perdón, la derivada de producto punto entre R de t y U de t. Entonces, como pueden aquí apreciar, en sí lo que nos preguntan es esto. Y la fórmula, aquí nos dice claramente, es igual a R de t producto punto U prima de t más R prima por producto punto U de t. A estas alturas ustedes deberían dominar operaciones básicas entre vectores, como producto punto o producto cruz. Entonces, como se dan cuenta, dentro de la operación hay que proceder a calcular esta operación. Y por lo tanto hay que calcular la derivada de R de t y la derivada de U de t. Las derivadas son las siguientes. También a estas alturas ustedes deberían conocer algunas derivadas. Si no quieren estudiarlas, simplemente, bueno, requiere de la carrera, pero tienen que dominar ciertos aspectos básicos, ¿sí? Recuerden que aquí lo que hacemos cuando procedemos a derivar la función vectorial, básicamente lo que hacemos es derivar a cada una de las funciones componentes. Esto lo hice siempre durante la clase. Lo escribí de esta manera. Entonces recuerden que para la primera expresión, 1 sobre t, esta de aquí se puede escribir como t elevado a la menos 1. Entonces, de esa manera, las derivadas serían iguales a simplemente menos 1 por t elevado a la menos 1, más la derivada de una constante que es 0, y más la derivada del logaritmo natural de t, que es 1 sobre t. Simplificando la expresión, aquí me quedaría menos 2, y puedo escribir simplemente menos 1 sobre t elevado al cuadrado, más 1 sobre t por el vector unitario k. Es lo que ustedes pueden ver acá como respuesta. Ahora, la derivada de u de t, sencillo, ¿sí? Me quedaría 2ti menos 2j más 0. Porque pues se hace el mismo procedimiento, se deriva componente por componente, me quedaría simplemente 2 por t elevado a la 2 menos 1, por el vector entero i, menos 2 por 1 por t elevado a la 1 menos 1, se lo quieren escribir así, multiplicado por el vector entero j, más la derivada de una constante que es 0. Esta resta me queda simplemente 1, esta resta me queda 0, y que escribiría 2 por t elevado a la 1, menos 2 por 1, que es 2
por t elevado a la 0, que es 1. Voy a escribir menos 2j. Esta de aquí sería la derivada de la función vectorial de u de t, es la que vemos acá abajo. Entonces luego de esto que hacemos, simplemente llevar a cabo la operación de producto punto. Recuerden que en el producto punto, está de más que lo diga, pero lo que se hace es multiplicar las componentes. Las componentes en X, Y, Z con las de cada vector, con las componentes respectivas de cada vector. Pues en este caso, tal como pueden aquí observar, lo que sería es multiplicar 1 sobre t por 2 sobre t. ¿Sí? Luego de esto, se multiplicaría menos 1 por menos 2. Y luego esto se multiplicaría más logaritmo natural de t por 0. No se dan cuenta que hay nada, 0. Aquí a la larga quedaría en la siguiente expresión. ¿Sí? Porque tengan en cuenta que vamos a multiplicar r de t con la derivada de u de t. Entonces r de t es todo esto, la derivada de u de t es esto. Me quedaría simplemente 1 sobre t por 2t más menos 1 por menos 2 más logaritmo natural de t. Esto de aquí multiplicado por 0, porque no hay componentes en z. Aquí se simplifica, me queda simplemente 2 más 2, ¿sí? Luego de eso, aquí tenemos el otro resultado, que hace referencia a la otra operación, que sería este producto punto. Entonces, este producto punto, ¿cuánto me quedaría? Que sería entre la derivada de r de t, que es menos 1 sobre t al cuadrado i más 1 sobre tk, con u de t, que es el cuadrado i menos 2tj más k. Entonces, si hacemos el producto punto, me quedaría menos 1 sobre t al cuadrado por t al cuadrado más 1 sobre t por menos 2t. Ah, perdón, está mal, porque es componente z. Entonces sería más 0, porque esta función vectorial no tiene componente en y, es decir, que se coloca 0, pero que multiplicaría a menos 2t, porque esta es la componente en y del otro vector, y más, ahora sí, 1 sobre t por la componente en z del otro vector, que es 1. Y aunque aquí no se lo coloque, está el número 1. Entonces aquí simplificando me quedaría menos 1, esto de aquí es 0, y aquí me quedaría 1 sobre t. Esto es lo que pueden ver que se encuentra acá. Este es el resultado del producto punto de la derivada de rt con v de t, y acá tenemos el resultado del producto punto de rt con la derivada de v de t. Luego para la otra operación, sencillo, piden justamente esto, la derivada del producto cruz entre v de t y su derivada. Entonces, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Tenemos que, tenemos que calcular otra derivada de, de v de t. Me quedaría 12. Un momento, por favor. Entonces, aquí como se dan cuenta, calculamos otra derivada para u.
Porque la fórmula, ¿qué me indicaría? Después de lo que estamos viendo, aquí nada más hay que tener un poquito de imaginación. No hay que ser muy inteligente, solo tener imaginación. Y aquí la fórmula es esta. Entonces, sí, a mí no me están pidiendo la derivada de el producto cruz entre RDT y UDT. Observen muy bien acá, o sea, no es muy complicado. Acá me están pidiendo la derivada de producto cruz entre UDT y la derivada de UDT. Son muy distintas, no son las mismas. Pero si yo utilizo un poquito la imaginación, aquí si yo reemplazo en vez de RDT, ¿sí? Coloco U y acá coloco U', y sigamos la misma fórmula. ¿Qué me quedaría aquí? Sería simplemente U de T, ¿sí? Producto cruz, la segunda función, ¿sí? Derivada. Entonces aquí tenemos que derivaríamos otra vez a U de T, quedándome segunda derivada, más la derivada de U de T, producto cruz, la segunda función que es la derivada de U de T. Entonces, a la larga, estaría resolviendo esta expresión y me quedaría de la siguiente manera, como vemos acá abajo. Y esto, aquí como se dan cuenta, hay que realizar dos productos cruz entre U de T y la segunda derivada, y la derivada de U de T consigo mismo, que les tuvo que haber quedado cerca. El resultado es el siguiente. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Luego de esto, tenía que hacer un ejercicio bastante sencillo, donde incluso le dije las fórmulas. Tenía que proceder a evaluar estas integrales, nada del otro mundo. Tenemos que encontrar la integral de esta expresión. Como ustedes recordarán, en una integral de este tipo se reescribe la raíz cúbica de t como t elevado a un tercio. Pues de esta manera. Y ahí, como ustedes recordarán, al igual que con las derivadas, se procede a calcular la integral en cada una de las funciones componentes. Tal como se muestra acá. Entonces, la primera integral sería simplemente lo que vemos aquí, siguiendo la fórmula, ¿no? Sería, en este caso, t elevado a la 1 tercio más 1, que sería 4 tercios dividido por la 4 tercios. Quedándome 3 cuartos por t elevado a la 4 tercios, evaluado entre 0 y 1. Acá me quedaría el logaritmo natural de t más 1, y acá me quedaría menos exponencial elevado a la m menos t. Procedemos a evaluar los límites, reemplazamos, y esta es la respuesta. Nada del otro mundo. Luego de esto, la tercera pregunta, nos piden contestar algunas preguntas sobre un tiro parabólico, como por ejemplo calcular la altura máxima que alcanza la pelota de béisbol y si pasará por encima de una valla de 10 pies de altura colocada a 300 pies de plato de lanzamiento. Se les da la fórmula general del tiro parabólico y solo tienen que reemplazar algunos datos. Cabe recalcar que aquí algunas personas no sabían ni siquiera cómo identificar la rapidez inicial. Creían que la rapidez inicial es 3 pies por segundo. O sea, eso de ahí netamente indica un problema de comprensión lectora. Eh, no saben leer. Creen que saben leer, pero no saben leer. Tal vez sabrán leer 3 palabras seguidas, ¿sí? Pero después de 3 palabras se marean. O sea, no tienen la capacidad de seguir el hilo. O sea, estoy seguro que tampoco saben cómo conversar. Estoy seguro que si conversan con más de 5 palabras seguidas, perdieron el hilo de la conversación. Y para eso solo tienen que intentar mejorar sus capacidades cognitivas, ¿no? Intenten leer
Y no les cuesta nada, así como pierden el tiempo en otras cosas, como tal vez ver videos que no vienen al caso, ¿no? Pasar todo el día en Facebook, en TikTok. Intenten hacer algo más productivo que sea de beneficio para ustedes, ¿no? Entonces aquí, como les dije, la mayoría colocaba 3 como la velocidad inicial. Aquí dice que la velocidad que es 100 pies por segundo. Inclusive acá, por las unidades, sabríamos que esta es la velocidad inicial, 100. Entonces, ¿qué es lo que se hacía aquí? Se reemplazaban los datos, se planteaba la función vectorial de posición por el teorema parabólico, quedándome de la siguiente manera, y la derivábamos. La derivada es la siguiente expresión, y ¿qué es lo que tenemos que encontrar primeramente? La altura máxima que alcanza la pelota de béisbol. La pelota de béisbol, en su altura máxima, va a tener una velocidad en y igual a cero. Entonces, sucede que esta expresión que tenemos acá, que me indica la función vectorial de velocidad de mi pelota de béisbol, tiene dos componentes. Yo podría decir que Bx, que es la componente de la velocidad en x, es 50 por rg2. Y By, que es la componente de la velocidad en y, es 50 por rg2 menos 32t. Yo estoy ante estudiantes de ingeniería que ya vieron física 1, pasaron un pre, y ustedes saben muy bien que en un tiro parabólico la velocidad tiene componente horizontal y vertical, componente en X y componente en Y. Y aquí están cada una de ellas. Entonces, ocurre que en un tiro parabólico la componente en Y, cuando estamos ante la altura máxima, es igual a cero. Eso es lo que nos indican aquí. Esto es igual a cero. ¿Sí? También tengan en cuenta que en vez de Bx, esto lo podemos llamar X' de t, y esto también lo podemos llamar Y' de t. O sea, son nombres nada más. Nada del otro mundo. Y es que sucede que estas componentes, 50 por Rg2ti, tendría que ser la componente en x de la función vectorial de posición, y esto que tenemos acá, 3 más 50 por Rg2t menos 16 al cuadrado, sería la componente en y de la función vectorial de posición. Y al derivarla me quedaría x' de t y y' de t. Entonces le igualamos a cero, y como se dan cuenta, tenemos que nada más esperar el tiempo. Y cuando esperemos el tiempo, vamos a encontrar la solución de esta ecuación. ¿Sí? O sea, estaremos encontrando el valor de tiempo que me va a dar una velocidad en y igual a cero, que es 2.21 segundos. Luego de eso, una vez que encontramos el tiempo, reemplazamos este tiempo en la función, en la componente en y de la función vectorial de posición, que es justamente aquí, para encontrar la altura máxima. La altura máxima, por obvias razones, va a estar dada por la componente en y, no por la componente en x, quedándome 81 pies aproximadamente. Luego de eso, nos preguntan si pasará por encima de una valla de 10 pies de altura localizada de 300 pies del plato de lanzamiento, pero lo que hacemos es nada más reemplazar en esta expresión, lo que hacemos es reemplazar simplemente en la función vectorial, pero en la componente en x de la posición, o sea, 50 por rg2 por t, reemplazamos 300, ¿sí? Y quedaría 300 igual a 50 por rg2 por t. Y de aquí ya está el tiempo. Así voy a encontrar el tiempo que le tomaría a la pelota de béisbol recorrer 300 pies horizontalmente, que sería 4.24 segundos. Luego de eso, ¿qué es lo que hacemos con este tiempo? Lo evaluamos otra vez en esta expresión, 3 más 50 por raíz de 2t menos 16 al cuadrado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Encontrar cuál es la altura que va a tener mi partícula justamente después de recorrer 300 pies horizontales. En este caso, la altura que va a tener es 15 pies. Y por lo tanto pasa por encima de la valla. Luego tenemos la pregunta 4, donde nos piden hallar el vector unitario normal principal para la hélice indicada por esta función vectorial. Tenemos las dos fórmulas, la del vector unitario tangente y la del vector unitario normal principal. Como se dan cuenta, para encontrar el vector unitario normal principal tenemos que encontrar primeramente el vector unitario tangente.
Así que para encontrar el vector unitario tangente tenemos que proceder a derivar a la función vectorial RT. La derivada de RT es lo que cabe de encerrar en color azul. ¿Sí? Recuerden muy bien, aquí derivamos componente por componente. O sea, aquí me quedaría derivada con respecto a t de 2 por el coseno de t más la derivada con respecto a t de 2 por el seno de t j más la derivada con respecto a t de t por el vector unitario k. Entonces, la derivada de 2 por el coseno de t sería la siguiente, el 2 sale de la expresión y me quedaría derivada de coseno de t que sería menos seno de t multiplicado por el vector unitario y. Lo mismo ocurre en la otra derivada, el 2 sale de la expresión y derivo simplemente seno de t que sería coseno de t, que está multiplicado por el vector unitario j, y luego calculamos la derivada con respecto a t de t, que sería simplemente 1 por el vector unitario k. Se me quedaría menos 2 seno de ti más 2 coseno de tj más k. Luego calculamos la norma de la derivada, y aquí hay que utilizar alguna unidad trigonométrica conocida por nosotros. Aquí me quedaría menos 2 seno de t al cuadrado más 2 por el coseno de t al cuadrado más 1 al cuadrado, quedándome raíz cuadrada de 4 por el seno al cuadrado de t más 4 por el coseno al cuadrado de t más 1. Entonces aquí, como se dan cuenta, podemos utilizar el 4, quedándome el seno al cuadrado de t más el coseno al cuadrado de t más 1. Esta expresión seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t es equivalente a la unidad. Me quedaría 4 por 1. Luego me quedaría simplemente 4 por 1 que es 4 más 1, y esto sería igual a raíz de 5. Entonces el vector unitario tangente sería esta expresión que vemos acá. Una vez que ya encontramos el vector unitario tangente, hay que proceder a encontrar el vector unitario normal principal. Y por eso tenemos que derivar a este vector unitario tangente. La derivada me quedaría de la siguiente manera. Esta expresión que tenemos aquí, menos 2 coseno de ti menos coseno de tj, multiplicado por 1 sobre raíz de 5. Y luego calculamos su norma. La norma de este vector sería simplemente 2 sobre raíz de 5. Procedemos a hacer la relación, calculamos la división entre la derivada del vector unitario tangente y la norma de la derivada del vector unitario tangente, simplificamos y me quedaría la siguiente expresión, menos coseno de ti menos seno de tj. Entonces, este es el desarrollo de su examen y lo que ustedes tuvieron que haber hecho. Entonces, actualmente ya coloqué en el aula virtual el taller. El taller es simplemente un taller que es parte del segundo ciclo. O sea, es calificado como la nota, como parte de la nota del segundo ciclo, sobre 10 puntos. ¿Sí? Y si envío otro taller se va a promediar, para que tengan en cuenta. No son puntos adicionales, eso tenganlos presentes, no son puntos adicionales, porque en realidad eh, no creo que se merezcan puntos adicionales porque demuestran conocimientos paupérrimos. ¿Sí? En realidad parece que no les interesa la clase, no les interesa aprender, ni siquiera por su cuenta. Y no sé en qué estaban esperanzados al momento del examen, porque hicieron nada. Y además tomé preguntas que resolvimos en la clase, dando a entender que nunca asistieron a clase. Entonces, no, por mi lado, puntos extras no va a haber. Y simplemente o estudian, se ponen al corriente o simplemente no avanzan. Recuerden que yo solamente hago mi trabajo y yo no puedo permitir que estudiantes que no saben derivar o integrar sigan avanzando en los siguientes niveles.
Entonces, pongan de su parte y van a ver que esto no es tan complicado. La actividad es grupal. ¿Sí? Y está habilitada en el aula virtual. Tienen que hacer la corrección del examen en formato en Word, utilizando el editor de ecuaciones de Word. Lo pueden entregar hasta el día de hoy. Entonces, para realizar esto, les voy a habilitar unos cuartos en Zoom para que ustedes agreguen dependiendo de su número de grupo. Déjenme ver cuántos grupos son. Parece que son 7.